Carlos Cuevas, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Vamos a comenzar este segundo bloque, como lo hacemos siempre contigo, no con una escala, sino con 3 escalas ha traído Carlos hoy. Y como el hombre se pasó de vuelta la semana anterior con un auto que todavía no salió a la venta, ahora ha retrocedido. Nos vamos de nuevo al origen del automovilismo. Somos dueños del túnel del tiempo y lo tenemos que aprovechar. La magia de la televisión nos permite saltar de los comienzos del siglo pasado a los inicios de esta. La magia de la televisión, y gracias a tu colección que nos permite mostrar todo este tipo de autos, porque ahora, como decíamos, nos volvemos a comienzos del siglo XX y vamos a hablar, para empezar, de un Fiat Zero de 1914. Fiat Zero. La teleaudiencia dirá, ¿pero de qué van a habar? Vamos a hablar del hermano anterior del Fiat Uno. Vamos a hablar de un cochecito, y digo cochecito en el sentido de... Sin menospreciarlo. Sin menospreciarlo, por su antigüedad, un abuelo de la marca Fiat. Un coche que nació, como todo coche europeo, con muy baja cilindrada, 1940 centímetros cúbicos, y que en su momento tuvo la calidad y tuvo el desenfado, por así decirlo, de enfrentar a los coches americanos. Un monstruo muy grande que estaba creciendo agigantadamente a principios del siglo pasado. Fiat los enfrentó y diría que con cierta calidad y en un pie de igualdad. Porque este coche ya de 1914 ya empezaba a incorporar pequeños adelantos que para aquel entonces marcaban una diferencia muy importante. Por ejemplo, la luz, siendo eléctrica, ya marcaba alguna diferencia. Vos figurate que hoy, digamos, y la diferencia que tenemos de un coche moderno a un coche viejo es las luces de posición que antes eran amarillas y ahora son blancas. Y no tienen una relevancia tan fundamental como en aquel entonces tener luz eléctrica a luz a carburo o a queroseno. Incorporó también en su época, en los años que estuvo en producción, después los vamos a decir, el arranque eléctrico, o sea, con batería. Fue un coche no adelantado, fue un coche que fue paso a paso llegando a lo que hoy es el coche moderno. Fueron los primeros pasos. Se puede decir que, siendo contemporáneo del Forte, era muy superior. Siempre dije, y que los forcistas me perdonen, siempre, no, vos te reís, yo sé por qué te reís. Yo tengo un Forte, así que los forcistas que no se sientan ofendidos porque yo tengo un Forte. Lo he comprado por curiosidad y al mismo tiempo para estudiar las diferencias que hay con sus hermanos contemporáneos de otras marcas. Bueno, se nos va a ir pasando el tiempo. Sí. Tenemos que presentar podemos decir que este coche tenía 1847 centímetros cúbicos, que pesaba nada más que 900 kilos, que sufrió durante su vida, que fue fabricado durante 6 años, sufrió algunas pequeñas mejoras, y que, bueno, envejeció como todo vehículo, con nobleza, y que hay pero muy pocos, algunos todavía en los museos de Europa. No los he podido localizar porque deben estar posiblemente en manos de algún coleccionista. Seguramente que sí. Que tiene el orgullo de poder tener este vehículo. Dejamos de lado la industria automotriz italiana, nos vamos a la inglesa con un Nos auto. vamos a ir con un coche donde fue matado el rey de Bélgica. No fue matado en este coche, pero porque es una escala. Es el modelo exactamente igual y la escala reproduce el color donde fue asesinado el rey de Bélgica en el interior de este coche. Es un coche que también, acompañando a lo que fue el Fiat, es un poquitito más moderno. Se supo llamar también 12. Nada que ver con el Renault R12. Se supo llamar 12 o si no, el pesado. Era un coche decididamente de mecánica y de líneas inglesas, con un motor muy chico. El origen del motor era prácticamente de 1.600 centímetros cúbicos, y siempre digo aproximadamente porque también las firmas europeas fueron incorporando a medida que iban desarrollando el vehículo, ahora se dice ayornando el vehículo, fueron incorporando un poco más de potencia en base a mejoras del motor o agrandar un poco la cilindrada.
Era un coche que tenía freno en las 4 ruedas, también luz eléctrica, y lo traje como coche antiguo de la línea inglesa. Si nosotros vemos el Fiat, que recién hemos mostrado, del año 1914, y la línea inglesa de los años 1916-18, podemos notar la diferencia de carrocerías y también, lógicamente, esa carrocería era pesada. Comparándolo con el Fiat, por eso tuvo el mote de pesado. ¿Me dijiste que era de qué año este auto? El coche fue fabricado más o menos entre 1916 a 1920 y algo. Y esa sí. diferencia, perdón, y esa diferencia en carrocería de entre un italiano y un inglés, ¿era por el estilo de cada una de las industrias? La diferencia se marcaba en que el coche inglés tuvo poco de lona, porque no nos olvidemos que la gran isla, como se llama Inglaterra, como normalmente le apodaron, es un país de mucha lluvia. Entonces el coche descubierto, el coche convertible, no va. Son países, son naciones que tienen alto régimen de lluvia. Entonces el coche descapotable no tiene la oportunidad de lucirse como en otras partes del mundo. Como estás hablando de país muy lluvioso, nos vamos a volver al continente, al centro del continente europeo, a Alemania específicamente, donde están los orígenes de Mercedes-Benz, porque ahora estamos mostrando un Daimler, ¿no? Un Daimler. Este coche nace como la pretensión del rey Jorge de Inglaterra. Le solicita a Daimler la producción de un vehículo, la creación de un vehículo que en esos años enfrentara a la potencia y al gusto que tenía el Rolls Royce. Fíjate que para no caer dentro de lo común de que un rey inglés tuviera un coche inglés y un Rolls Royce, que era... se fue a pedir al vecino que le hiciera un coche de la calidad y del lujo del Rolls Royce. ¿Para qué? Para alguna bronquita debe haber tenido. No, pero... para despegar. Para despegar, creo yo, es una aventura que... A mí se me ocurre pensar que alguna bronquita hubo porque... Puede ser. El rey de Inglaterra vaya a Alemania a pedir un auto para que sea superior a un auto que se fabrica en su propio país, medio raro, ¿no? Buscándolo en internet vamos a comprobar de que normalmente este coche se llamó Double Six. ¿Por qué Double Six? Doble 6. Porque Daimler une dos motores de 6 cilindros con un único cigüeñal y crea un V12 cilindros que no para tener potencia, sino para tener suavidad y para tener otro oído en el escape. Y nosotros, si estamos ya viendo la imagen, vamos a ver que en el frente, sobre el parabrisas, tiene el escudo y una bandera que lo identifica como el coche del rey. La escala está... El escudo de armas de la familia. El escudo real familiar, y el coche está pintado con el marrón característico de los coches de la realeza que se usaban en aquellos entonces en los carruajes normal de la realeza, y lógicamente la escala no permite ver el interior, pero el coche asentado, el coche real asentado en un museo, creería que posiblemente en ciertas cosas, muy detalladamente, podía enfrentar a un Rolls Royce, pero no en la realidad. Los interiores y muchas de las cosas del coche no estaban a la altura del Rolls Royce. Creo, apostando desde afuera, creo que el Rolls Royce no se vio perjudicada por este Daimler alemán. Y seguramente si uno investiga un poco más en la historia, por ahí se encuentra con que el rey después tuvo que ir a pedir a Rolls Royce que le hiciera un auto para él. Sí, ahí ya se pierde. Tanto no indago porque me lleva mucho tiempo poder recopilar todas las informaciones, o en este caso, las muy escasas informaciones. Seguro. Porque prácticamente se fabricaron otras unidades, pero no la del rey. Entonces este coche es único y al ser único, muy poca información se levanta a la internet. Seguro. Carlos, hemos recorrido parte del comienzo del siglo pasado en la vieja Europa. Te vamos a despedir y nos encontramos como siempre el próximo miércoles. Sí, Rubén. Hasta el miércoles. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pacecar y ya volvemos.